Bueno, en este video vamos a comenzar con el concepto de derivada. El concepto de derivada, asimismo como el concepto de límite, es uno de los conceptos que van a fundamentales en todo el cálculo, que lo van a tener que utilizar o está presente en toda la construcción matemática de todos los análisis que vayan a ver. El concepto, la derivada en sí misma es un límite, después lo vamos a ver formalmente ahora en un ratito por definición, pero antes de que nada quería que observaran una serie de gráficos que donde podemos observar que todas son gráficos de funciones continuas, ¿sí? Y hay funciones cuya gráfica, a pesar de ser continua, está quebrada en algún punto, y funciones cuya gráfica es suave en todos los puntos, y donde se puede trazar una recta tangente en cada uno de los puntos. Por ejemplo, si nosotros miramos la gráfica de f de x igual al módulo de x, por la definición del módulo de x, esto se convierte en una función partida. Sabemos que vale x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. Entonces es como la gráfica sería la unión de la recta igual a x y la recta y igual a menos x, y nos queda esta gráfica acá. Si la observamos en 0 y la tratamos de relacionar con el concepto de suavidad, ahí hay como un cambio, como un pico en la gráfica, es decir, ahí tenemos un pico y no podríamos en ese punto, por ejemplo, determinar una única recta tangente a la gráfica en ese punto, porque ahí vemos que el eje X es una recta tangente, pero podríamos trazar otra y otra, ¿sí? Infinitas rectas tangentes que pasen por ese punto. Después tenemos otras funciones partidas que tendríamos que analizar. ¿Qué pasa si nosotros queremos analizar el concepto desde, por ejemplo, esta gráfica de la función f de x, que es x cuadrado, si x es menor o igual que 0 y es x es mayor que 0? Acá lo que nosotros también tenemos una función partida, pero habría que analizar cómo es el cálculo de una recta tangente en 0, ¿sí? Yo podría calcular esta recta tangente en 0 y calcular esta otra recta tangente en 0, ¿sí? Entonces ahí también hay una especie de pico, como también en esta otra función, que tiene otras características porque tiene otra curvatura, pero la función f de x igual a la raíz del módulo de x, que queda de esta manera, que también tiene por tener el módulo, establece características de este tipo. Acá vemos que en 0 también hay está quebrada la función en un punto, es decir, hay un pico en ese lugar. Después hay otras curvas que son suaves. Claramente esta función f de x igual a x cuadrado, uno podría pensarla como una función suave donde en cada uno de los puntos, inclusive en el 0, uno registra que hay una única tangente, ¿sí? Porque la gráfica, además de ser continua, no tiene un pico, ¿sí? Esta tampoco tiene un pico, pero lo que tiene acá es un cambio de concavidad, entonces habría que ver si se establece una recta tangente en este punto, si es posible establecer una recta tangente en este punto pensando que esta función cambia de concavidad. Todos estos casos hacen que uno pudiera relacionar el concepto de suavidad de una curva con el concepto de hallarle una recta tangente en un punto determinado. Es decir, donde es suave uno puede encontrar una única recta tangente y donde no lo es o pasan algún otro tipo de cosas, no se puede encontrar una recta tangente en ese punto. ¿Por qué uno habla de recta tangente? Porque la recta tangente tiene relación con el concepto de derivada. Si yo quisiera encontrar la recta tangente a f en un punto x igual a x sub 0, considerando un intervalo de x sub 0 menos h, x sub 0 más h, podríamos pensar en tomar como la recta secante, ¿no? La recta secante que pasa por x sub 0, f de x sub 0, x sub 0 más h, f de x sub 0 más h, y ahí trazo una recta secante que es la que corta a la gráfica del f de x en dos puntos.
Entonces, uno podría definir la recta tangente en un punto A, a partir de las de secantes, usando el concepto de límite. ¿De qué manera? Primero, tal cual está acá, uno tendría uno tiene la gráfica, uno puede saber que la secante que pasa por el punto x0, f de x sub 0, x sub 0 más h, f de x sub 0 más h, esta secante es una recta secante que tiene, a la gráfica de f de x, que tiene pendiente, como sería el opuesto sobre el adyacente de acá, ¿no? Como vimos cuando vimos función lineal, ¿no? El incremento en la función en x, ¿sí? Sería lo que me armaría esta medida, que sería el cateto opuesto a este ángulo de acá, y que era el ángulo que determinaba la pendiente de esta recta, ¿sí? Este incremento de la función sobre el incremento de las x, que era h. Bueno, la pendiente, eso sería la pendiente de esa recta. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo que intentáramos hacer es ese h que estábamos estableciendo, lo tratamos de achicar cada vez más? Entonces nosotros, por ejemplo, si tenemos esta gráfica y hacemos x sub 0 y tenemos acá x sub 0 más h, nosotros podemos tener los dos puntos, el punto x sub 0, f de x sub 0, el punto x sub 0 más h, f de x sub 0 más h, y ahí trazamos la primera recta tangente. Ahora achicamos el h, tendríamos esta medida h1 de h. Entonces hacemos lo mismo, el punto x sub 0, f de x sub 0, el punto f de x sub 0 más h1, el punto x sub 0 más h1, f de x sub 0 más h1, y trazamos la recta secante que pasa por esos dos puntos. Volvemos a achicar el h en el h2 y miramos la recta secante que pasa por x0, f de x0 y f de x0 más x0 más h2, f de x0 más h2. Y ahí trazamos la otra secante. Y acá pongo un ejemplito más, el h3, y hacemos lo mismo entre estos dos puntos, el x0, f de x0 y el x0 más h3, f de x0 más h3, y trazamos otra secante. Si nosotros seguimos este procedimiento a medida que nos acercamos cada vez más a cero, esas secantes están cada vez más cerca de ser la recta tangente. Eso se entiende, ¿no? Entonces lo que uno trata de hacer es que si x0 más h tiende a x sub 0, el h estaría tendiendo a 0. Entonces, ¿cuál sería si esta es la pendiente de una recta secante y nosotros estamos haciendo este procedimiento de hacer el límite de h tender a 0? ¿Cómo sería la pendiente de la recta tangente? Sería justamente el límite de h tendiendo a 0 de la pendiente de las secantes, que sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Esta sería la pendiente de la recta tangente en x sub 0. Pensando la recta tangente a partir de lo que está pasando con sus secantes. Ahora vamos a la definición formal de derivada. La función, se dice que una función f es derivable en un punto si existe ese límite que acabamos de expresar, el que nos daba gráficamente, recién habíamos visto, que daba la pendiente de la recta tangente en el punto x sub 0, que era el límite cuando h tendía a 0 de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 sobre h. La definición matemática es esta. Si la función es derivable en ese punto, si existe ese límite. Nota y notación, que es lo que podemos decir. En este caso, el límite recibe el nombre de derivada de f en x sub 0. ¿Sí? Si pasa esto. Y se nota como f' de x sub 0. Derivada de f en x sub 0. Decimos que f es derivable en todo un conjunto A si f es derivable para todo x de A. En tal caso, uno podría acá poner en A y acá sacar x sub 0 y poner x más h menos f de x sobre h. Y si pasa en todos los puntos
para todos los puntos de un A, entonces la función f es derivable en A. No en un punto, sino en un conjunto. ¿Qué comentarios podemos sacar a través de la definición? Acuérdense que esto es la notación. Así se vamos a llamar a las derivadas de la función en un punto. F' de x sub 0. Si estamos haciendo mención a un conjunto, sería f' de x, donde sabemos que va a ocurrir, que va a existir el límite para todos los x sub 0 que estuvieran en ese conjunto A. Comentarios. La recta tangente a la gráfica de f en x igual a x sub 0 pasa por el punto x0, f de x0, y tiene como pendiente la derivada, que es lo que acabamos de explicar en la hoja anterior. La recta tangente a f en x igual a x sub 0 solo está definida si f es derivable, es decir, si cumple con que este límite exista, porque necesitamos su pendiente para construirla, ¿no? Porque esto no es nada más que su pendiente. Si ese límite no estuviera definido, no podríamos tener la derivada, por lo tanto, no tendríamos la pendiente, no tendríamos la recta tangente. Entonces la recta tangente existe solo si f es derivable. Después, si yo lo pienso en general a este concepto, es decir, en un conjunto o en un dominio, pensándolo no en un punto, sino acá como el límite cuando h tiene 0 de f de x más h menos f de x sobre h para un conjunto en general donde es derivable, la derivada de una función f es otra f', es decir, es otra función, cuya gráfica está determinada por los puntos x, que sería el punto x, y lo que yo obtengo como valor de la derivada, que es este límite, porque ese va a ser lo que yo llamo función derivada, que es lo que estaría en el i de esa nueva función, será el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h, ¿sí? Reemplazada en cada uno de los x que uno fuera tomando. Es decir, la derivada de una función es otra función, si yo no la pienso solo en un punto. Si nosotros lo pensamos desde ese lugar, podemos decir que el operador derivada, los operadores son estarían estableciendo una aplicación a una función que nos devuelve otra función. Es decir, los operadores van del espacio de las funciones reales al espacio de las funciones reales. Eso es lo que hace derivar. El concepto de derivar una función es obtener otra función. Entonces la derivada de f, como notación, que también se puede escribir de f, así la van a encontrar en los diferentes libros, o igual a f' de x, que es como la acabamos de definir, y también la podemos definir como la derivada de f con respecto a x, y todos estos refieren a las notaciones posibles de derivada. La idea del operador es que nos lleva a la función f de x, a la función, ahí no le puse el x, f de x, a la función f' de x. Es decir, esto es una función y esto es otra función diferente, que es de haberle calculado el límite, es decir, de haber calculado la derivada en el caso de que exista, ¿sí? Otra cosa para notar es que f' de x, la función derivada, representa el cambio instantáneo de f en x sub 0. Cambio instantáneo en el sentido de cómo y cuándo se cambia f si nos movemos infinitesimalmente de x sub 0. Nosotros vimos cuando estábamos mirando el concepto de derivada como pendiente de la recta tangente, el hecho de que nos vamos acercando al x sub 0 a través de los h, es decir, el hecho de que h vaya tendiendo a 0. Entonces, la idea es, estoy en una función y quiero ver qué es lo que está pasando con la función, ¿sí? Con el incremento de la función, que es lo que aparece en la definición de derivada, cuando h tiende a 0. Es decir, apenas me muevo de un x0, estoy viendo qué cambio se está produciendo en esa pendiente. Puede ser un cambio abrupto, puede ser un cambio constante, a medida que me muevo de punto a punto, o puede ser, o puede no haber cambio, ¿sí? Puede ser un cambio que puede decrecer o crecer la función, y eso también está establecido en ese límite, que es el límite del cociente incremental, ¿no?
el incremento sobre y sobre el incremento sobre el incremento en las y sobre el incremento en las x. Un ejemplo muy claro un ejemplo que de aplicación directa tiene que ver con la física, que si nosotros tenemos la función ubicación respecto de una partícula respecto al tiempo, la S de t está representando la ubicación, y nosotros tenemos un t0 y un t0 más h, digamos, nos movemos un poquito de ese punto, nosotros podemos ver que hay un cambio en la función, ¿sí? Ahora, si ese cambio que tenemos, en este caso, decrece la función, ¿sí? Porque es más grande en t0 que en t0 más h. El cociente incremental, si lo pensamos, para un t perteneciente al dominio de la función s, se llama velocidad media, ¿sí? En el intervalo t más h, ¿sí? Ese cociente incremental se llamaría velocidad media. Ahora, si yo hago tender h a 0, ¿sí? Quiero ver si me moviera infinitesimalmente de ese punto, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si el cambio es abrupto o no es abrupto, por eso ese cambio instantáneo, porque el h se está tendiendo a 0, estamos con un componente infinitesimal. Entonces, si nosotros le calculamos el límite cuando h tiende a 0, queremos ver qué es lo que pasa con eso. Entonces, este límite, cuando h tiende a 0, de ese cociente, s de t más h menos s de t sobre h, se llama velocidad a tiempo t de la función s. Es decir, la velocidad es el registro de la velocidad media cuando h está tendiendo a 0, ¿sí? Por lo tanto, como es ese cambio a través de hacer tender a 0 el h, eso va a ser la derivada porque es la definición de derivada y tiene el nombre de velocidad instantánea, variación instantánea o cambio instantáneo de la posición respecto al tiempo, ¿sí? Cualquiera de los nombres que están acá en el caso de esta aplicación específica, está bien. Es instantánea justamente por lo que les decía recién, porque está calculada como límite cuando h tiende a 0 de la velocidad media para algún h, ¿sí? Es decir, apenita nos movemos de t y vemos qué es lo que estaría pasando con la función y qué es lo que está marcando este límite, y eso nos da el concepto de derivada. ¿Qué pasa cuando cambia un poquito? La función crece mucho, la función crece poco, la función decrece. La función decrece, pero muchísimo, la función queda constante, digamos, el cambio es constante, el cambio es 0. Todo eso está marcando el cambio instantáneo, que es la derivada, y en este caso es la velocidad. La notación en este caso específico es v de t, que es el velocidad, y uno sabe que es el s' de t, o la variación de la función posición respecto al tiempo, ¿sí? Esas serían las notaciones que uno podría ponerle a la velocidad en este caso, y en general esto es lo mismo que escribimos como el cálculo de cualquier derivada. Este es un caso particular, pero no deja de ser la derivada de una función. También uno podría pensar que en la física uno podría pensar el cambio de la función velocidad respecto al tiempo, que eso va a ser la aceleración. Entonces la aceleración también es una derivada, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, así como la velocidad era la derivada de la posición respecto al tiempo. Y ahora vamos a ver ejemplos de cálculo de derivadas por definición. Nosotros tenemos la definición de derivada y nos piden que calculemos cuál es la función derivada de una función dada. Por ejemplo, una función constante. La primero que vamos a probar con la definición es que la derivada de la función constante es la función idénticamente 0. La función constante es f de x igual a c. Entonces, ¿qué usamos? El límite que está en la definición. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h tendríamos que hacer menos f de x sobre h. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h es c, porque esto es c para cualquier valor de x.
menos el límite de f de x, menos f de x vale c porque la función vale c para cualquier punto, tanto para x más h como para x. Entonces queda c menos c sobre h. Será el límite cuando h tiende a 0 de 0 sobre h. En este caso el numerador es 0, entonces el límite es 0. Pensemos ahora cómo sería la derivada de una función lineal. ¿Sí? La escribimos cogenérica, ax más b, donde este a es la pendiente de la recta. Entonces seguimos aplicando la definición. Sería el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. El límite de h tiende a 0 de, miramos el numerador, miramos el f de x más h. ¿Qué sería el f de x más h acá? Sería poner x más h donde está la variable independiente. Sería a por x más h más b. Esto de que está acá sería f de x más h. Menos la función en el punto, que sería escribir la función tal cual está. ¿Sí? Menos la función tal cual está, sin incremento. Sobre h. Esto sería igual al límite, y acá lo único que hice fue distribuir el a en el paréntesis y distribuir el menos en estos dos términos. Sería a por x más a por h, esta distributiva, más b, que es lo que aparece acá, menos, y este menos afecta a los dos términos que siguen. Entonces queda menos a por x, menos b. Y ahora, si pensamos, el término ax se simplifica porque está acá positivo y acá negativo. El término b y menos b se simplifican porque están justamente con signos opuestos. Y solo queda el límite cuando h tiende a 0 de a por h sobre h. Y como estamos en un entorno reducido, aunque h tiende a 0, nosotros podemos simplificar porque no estamos en 0. Entonces el límite nos queda el valor a, es decir, el límite de la función lineal, la derivada de la función lineal es el valor, es una función constante que es su pendiente. ¿Sí? ¿Qué podemos decir en relación a la velocidad? La velocidad, que era el ejemplito que habíamos puesto antes, podemos decir que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es constante. ¿Sí? Ahí podemos decir que b de t sería igual, en este caso, a a, si fuera velocidad. Esto sí lo vieron en física en el secundario, que era lo que vieron como movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Su velocidad es constante. Bueno, estos que pusimos acá, uno podría escribir en definitiva con la otra notación, que f' de x sería igual a a, ¿no? Porque estamos calculando cuál es la función derivada. Ahora ponemos otro ejemplito más. Si nosotros volvemos al concepto de las gráficas primeras, ahí lo que podemos ver es, estamos acá haciendo todavía ejemplos donde la derivada la estamos encontrando. Los dos ejemplos que hicimos, la derivada la encontramos en una función constante, la encontramos y es siempre 0. En una función lineal la encontramos y es siempre el valor de la pendiente. Y ahora acá vamos que son funciones. Igual las funciones son dos funciones constantes que son funciones, en el sentido que la derivada va como operador va que sería del mundo de las funciones al mundo de las funciones reales. Y ahora quiero marcarles esto en relación a lo que habíamos dicho de que las funciones derivables tenían esta característica de que su trazo, si eran derivables en todo un conjunto, era suave, es decir, que yo podía establecer en cada punto una recta tangente, una y solo una recta tangente. Todavía no vimos ejemplos donde no fuera derivable en un punto, que lo vamos a ver en el video que sigue. Acá estamos viendo cómo calcular derivadas en general. Si nosotros tenemos la función f de x igual a x cuadrado, tenemos que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, es decir, estamos calculando la derivada por definición, sería igual a, tenemos que calcular el límite para ver si es derivable y si lo encontramos. ¿Qué sería f de x más h? Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. F de x más h sería
en vez de la variable independiente va a ser x más h al cuadrado, ese sería f de x más h, menos f de x, que sería esta misma tal cual está, todo sobre h. Cuando le calculamos el límite cuando h tiende a 0, lo que hago acá es desarrollar el cuadrado del binomio, el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el segundo término al cuadrado, menos la función en x, todo sobre h. Si miramos acá, se simplifican en las x cuadrado, porque acá está sumando, acá está restando, y lo que nos queda sería esto, que 2xh más h cuadrado, y acá abajo seguimos y calculamos el límite cuando h tiende a 0 de esto mismo, pero lo que hice acá es sacar h, factor común en el numerador, entonces me queda en el primer término 2x y en el segundo término me queda h. Nuevamente puedo simplificar h con h porque estoy en un entorno reducido de x sub 0, del x que sea, porque acá la estoy calculando en general. Entonces no puedo hacer esta simplificación porque estoy calculando y no estoy en el punto, estoy calculando un límite. Y si miro esto, si h tiende a 0, este término tiende a 0 y lo único que queda es 2x. Es decir, que lo que estamos diciendo es que la derivada de la función x cuadrado es la función 2x. Si por ejemplo la quisiéramos saber en un punto determinado, que es como definimos la derivada de función en un punto, la derivada de f en x igual a 2 sería f' en 2, que sería 2x especializada en x igual a 2, y eso nos da 2 por 2 igual a 4. Si seguimos relacionando ese concepto con el de recta tangente, uno podría buscar, por ejemplo, la recta tangente a la función f de x igual a x cuadrado, que es la que plantea ahí arriba, en x igual a 2, que acá es el valor que especializamos. Entonces estamos relacionando el concepto de derivada con el concepto de recta tangente en un punto. ¿Cómo se relacionan? La derivada de una función es la pendiente de la recta tangente, si la encontramos, es la pendiente de la recta tangente en el punto de tangencia, en el punto que estamos evaluando. Entonces nos piden esto, buscar la recta tangente a la función en x igual a 2. Entonces nosotros sabíamos que para encontrar una recta teníamos dos posibilidades, o utilizar la pendiente y un punto por el que pasa la recta, o utilizar dos puntos. Acá claramente, al hacer este enlace con el concepto de derivada, está el concepto de pendiente latente. Entonces acá estamos calculando la función f de x igual a x cuadrado, en x igual a 2, vamos a usar pendiente y un punto por el que pasa. El punto por el que pasa es el que vamos a pensar que es el punto por el que pasa, porque en ese punto van a coincidir la recta con la gráfica de la función en x igual a 2. Entonces reemplazo la función en 2, que nos daría 4. La recta va a tener que pasar por el punto 2 de x, 4 de y. ¿Sí? 2 de x, 4 de y, porque va a pasar por ese punto, porque la recta va a ser tangente a ese punto. Es decir, 2, 4 va a pertenecer a la gráfica de f de x igual a x cuadrado y a la gráfica de la recta tangente en ese punto, claramente porque son tangentes en ese punto, en x igual a 2. Y después necesito la pendiente. Y la pendiente la acabo de calcular acá, porque calculé el valor de la derivada en 2. Entonces estoy calculando la pendiente de la recta tangente en x igual a 2. Entonces, que sería m igual a f' en 2, que sería 4, como acá calculamos. Y acá usamos lo que usamos para el cálculo de una recta cuando estábamos estudiando función lineal. Y entonces, cuando miramos función lineal, entonces la ecuación sería y menos y0 es un punto de la recta, es igual a m por x menos x0 sería x0 y 0 sería el punto de la recta, m sería la pendiente. Porque lo vamos a calcular de esta manera, ¿no? Pendiente y un punto por el que pasa. Entonces acá pongo y menos el y0, en este caso el y0 es 4. 4, m que es la pendiente, que es 4, ¿sí? Lo pongo como pendiente, por x menos el x0, que en este caso x0 es 2, menos 2. Y ahora simplemente hago las cuentas. Y menos 4 es igual. Acá distribuyo a 4x menos 8. Entonces sí es igual a 4x menos 8, y este 4 que está acá
lo paso sumando para el otro lado, o dicho correctamente desde la axiomática de números reales, sumo 4 a ambos lados de la igualdad y lo que nos queda es 4x menos 8 menos 8 más 4, que nos queda 4x más 4, 4x menos 4. La recta y igual a 4x menos 4 es la recta tangente a la gráfica de f de x igual a x cuadrado en el punto x igual a 2. Por supuesto, si yo calculara en otro punto, la recta va a ser otra, ¿sí? Lo que sí va a mantenerse es que siempre la derivada de la función x cuadrado es la función 2x. Pero cuando yo calculo particularmente en cada punto, cada recta tangente va a tener una ecuación diferente. ¿Se entiende eso? La pendiente, porque necesito especializar la derivada en cada punto en particular, ¿sí? Y utilizar el punto de tangencia que me esté pidiendo el ejercicio. Si ustedes hacen el gráfico de la función x cuadrado y el gráfico de la función 4x menos 4, van a ver que esta recta es tangente a esta gráfica en el punto x igual a 2. Después vamos a seguir haciendo ejemplos de derivadas, van a tener otras derivadas, qué pasa cuando la derivada no existe, vamos a ver propiedades de derivadas y en el práctico, en la primera parte, van a tener que calcular varias derivadas por definición, que simplemente es utilizar el límite que marca la existencia de derivadas, y en el caso de que exista, ese va a ser el cálculo de ese límite, la función que obtengan va a ser el cálculo de derivada por definición. Después vamos a ver también otra manera de calcular derivadas sin estar utilizando el cálculo del límite cada vez en los próximos videos.